Mm. estaba en camino a una situación de esa naturaleza. Hoy es incontestable que no tiene no solamente legitimidad, sino que se trata de una dictadura pura y Ajá. clara. Ujú. Creo que los resultados han sido evidentes a partir del recuento de las actas hechas por la oposición. Un gobierno de esta naturaleza espero no tenga una larga duración, espero que eh, los organismos multilaterales puedan Ajá. hacer su trabajo a efectos de terminar con un gobierno que deslegitima y que lamentablemente pone en una situación delicada a los más de 6 millones de venezolanos que están por Efectivamente. fuera de Venezuela, Mm. el millón y Ujú. medio en nuestro país. Ujú. Es realmente triste ver a los ciudadanos venezolanos aquí esperanzados, muchos en Mm. retornar a su país, y ahora no lo pueden hacer porque la situación ciertamente se vuelve mucho más compleja. Y la respuesta del canciller Javier González Olaechea, ¿qué le pareció su intervención en la OEA? A ver, en principio me parece una intervención adecuada. Creo que es tiempo de afirmar en voz alta lo que pasa en la región. Puede uno discrepar de repente por el tono, pero creo que es tiempo de decirlo, reitero, y con voz alta, la situación que está ocurriendo en Venezuela. Las medias tintas tienen que acabarse. Estamos hablando de la democracia, estamos hablando del respeto a la libertad, el respeto a la vida. Exactamente. Estamos hablando de temas que son centrales en una democracia, en el respeto de los derechos fundamentales de ciudadanos latinoamericanos. Y en esa línea, yo coincido con lo que el canciller dice y con además su tono de voz, porque aunque puede parecer disonante, porque la Cancillería se maneja bajo otros parámetros, en un tiempo como este, en el que una situación así cuesta libertad y cuesta ya muchas vidas, más de 17 se ha reportado el día de hoy, y probablemente, desgraciadamente, siga ocurriendo, en una situación así hay que levantar la voz y hay que protestar y hay que articular todos aquellos mecanismos multilaterales que permitan acabar con una situación así. En esa línea coincido plenamente con el tono y lo expresado por nuestro canciller. Cómplices de Maduro, México, bueno, su presidente, Colombia, Bolivia, bueno, son sus socios, ¿no? Pero otros países chiquitos, ¿no? Islas del Caribe que impidieron que la OEA tenga éxito en esta exigencia para que el gobierno pueda esclarecer los resultados de Bueno, Maduro. sin duda a los gobiernos afines a Venezuela los han puesto contra la pared, Ujú. porque o no están o no han estado en las reuniones del día de ayer o no se han pronunciado. Ujú. Es una situación compleja, entiendo, en la perspectiva de mantener vínculos por afinidad ideológica, pero Ujú. creo, y hay que decirlo con toda claridad, una dictadura de derecha o de izquierda es igualmente una Ujú. dictadura Así repudiable. es, Un así gobierno es. de derecha o de izquierda que afecta libertad, libertades políticas y afecta la vida es igualmente repudiable. Por tanto, creo que los países que se han abstenido o que no han intervenido de manera activa deberían de revisar su posición, porque aquí no estamos en un tema de negocio económico. Estamos definiendo si se respeta o no derechos fundamentales en Así un es. país como Venezuela, que ya Ajá, por viene último. con acciones altas. Por Ujú. tanto, creo que deberían de revisar su posición y ayudar a que ese país tenga un tránsito hacia una verdadera democracia. Por último, en este tema, ¿qué piensa que congresistas, en breve va a ingresar Kelly Porcalatino aquí en este programa, lo voy a consultar, pero qué piensa que algunos congresistas de Perú, de izquierda evidentemente, viajaron a Venezuela pagados por el régimen de Nicolás Maduro y ahora nos dicen, ¿no? En las redes sociales, en entrevistas, de que, bueno, el proceso electoral en Venezuela fue legítimo, ¿no? Estuvo todo bien. Bueno, creo que es un papel penoso el que ellos han jugado, porque Mm. evidentemente a personajes que el gobierno venezolano lleva, les muestran el funcionamiento de la parte externa sin ninguna formación en proceso electoral, sin saber cómo funcionan los mecanismos, el sistema de conteo. Esa muestra es un paseíto
digamos, por el centro de cómputo, algunos lugares de votación, donde evidentemente no aparece ningún signo de irregularidad. Podemos decir de buena fe que, claro, ellos fueron tonteados por el gobierno venezolano. Me parece que están jugando un papel penoso porque, de nuevo, no se trata solo del tema electoral, sino de lo que cuesta en vidas y en libertad a un segmento de la población latinoamericana. Y creo que el tema tiene que ser ese, no de tenemos que permitir que ni gobierno de derecha ni de izquierda De acuerdo. tenga la restricción de libertades y ni afecte vidas como está pasando hoy en Venezuela. De acuerdo, de acuerdo. Permítame ir a una pausa comercial porque yo a usted lo he contactado, estimado ministro, para hablar de la propuesta del gobierno de cambiar de nombre, ¿no?, al Ministerio del Interior, que es más o menos el tema que usted nos podría también ayudar a entender este tema. Permítame ir a la pausa unos minutos, un minuto por favor, y regresamos para hablar ya de ese tema del escenario de inseguridad, el cambio de nombre del Ministerio del Interior y más temas que tienen que ver con el Poder Ejecutivo. Pausa comercial y regresamos en directo para seguir escuchando. Estábamos hablando sobre la crisis en Venezuela, ¿no?, y la participación de Perú. La OEA, lamentablemente no se alcanzó el objetivo, pero hay una condena internacional a lo que viene sucediendo en Venezuela, perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro. Voy a seguir saludando, a conversar con Wilfredo Pedraza, ex ministro del Interior, porque lo hemos convocado en Sol TV para preguntarle, ¿no?, si usted ve viable, positivo, ¿no?, ayudará en algo a enfrentar, estimado ministro, la inseguridad, los criminales, que los extorsionadores que están en Trujillo, en Chiclayo, que nos están viendo en Piura, en Lima, aquí, tendrán no, yo que sé, más temor, ¿no?, del cambio de nombre del Ministerio del Interior al Ministerio de la Seguridad. ¿Qué le parece esta propuesta anunciada por la presidenta Boluarte en su último mensaje a la Nación? Bueno, usted hace una introducción bastante certera del efecto del cambio de nombre en el Ministerio del Interior. Realmente, y lo grafica con ironía, pero con mucha claridad, porque para enfrentar a la delincuencia, sin duda resulta absolutamente irrelevante si la policía depende de un Ministerio del Interior o de un ministerio que se denomine Seguridad Pública. Creo en esa línea que se trata de una propuesta sin contenido, una propuesta que no va a cambiar un milímetro en la acción de la lucha contra la delincuencia y que una propuesta que además va a generar costo al erario nacional porque hay que cambiar la papelería, cambiar los logotipos, cambiar todo el proceso que significa la certificación de la generación de documentos oficiales que nacen desde el sector interior. Además, porque ese ministerio, Joel, tiene dos viceministerios. Uno se llama Viceministerio de Orden Interno y el otro se llama Viceministerio de Seguridad Pública. Entonces yo no entiendo cuál es la necesidad de cambiar un nombre que desde mi punto de vista tiene alguna legitimidad, tiene más de 60 años, alguna legitimidad, digamos, dentro del país para identificar policía o seguridad interna con el Ministerio del Interior. Consecuentemente, me parece que se trata de una propuesta sin sentido, sin efecto y que seguramente tiene el único propósito de distraer la acción de la lucha contra la seguridad. Bueno, ¿no? Por lo menos tiempo sí nos está tomando porque estamos convocando a los especialistas en seguridad para analizar ese tema. No conocemos en detalle, digamos, el proyecto, ¿no?, porque tampoco ha sido expuesto, o quizás usted ya lo tenga en sus manos, ¿no? Pero Sí, el día de ayer se ha presentado el proyecto, ujú. tiene un par de artículos, el cambio de nombre, tal cual, en un artículo de 2 líneas, y luego un segundo artículo que amplía las facultades de un viceministerio para ver temas de seguridad pública. No hay más, o sea, no hay Nada más. ninguna consecuencia que podría uno suponer que a partir de esta situación habrá un golpe de timón para Mm. una lucha mucho más eficiente contra la inseguridad. ¿Por qué el gobierno de Boluarte con sus diferentes ministros de Estado viene, y hay que decirlo con todas sus letras, fracasando en la lucha contra la criminalidad? Bueno, nuestra presidenta evidentemente no tiene formación en esta materia. Creo que es una responsabilidad de quien conduce el sector. Por eso, Una con sus propuesta, ministros. sí, claro, una propuesta así
puede resultar interesante. Es verdad que seguridad pública se puede decir que desde la perspectiva académica puede incluir algunos conceptos más, como amenaza, lucha contra cualquier amenaza de carácter nacional, amenazas de carácter internacional. Pero hay que decir con mucha claridad que la ley de la policía ya desde hace mucho tiempo precisa con bastante claridad Mm. todos los ámbitos, todas las atribuciones que el sector tiene y que incluyen todos aquellos conceptos que se supone están dentro de lo que se llama hoy la seguridad pública. Por tanto, un nombre no define el ámbito de competencia. El ámbito de competencia se define en aquello escrito en su ley orgánica. Y ahí está claramente definido. En el año 2003 cambiamos la ley de la policía, se volvió a cambiar el año 2018, me parece, pero respetando ese espacio, de manera tal que para mí el nombre no significa nada, y reitero, creo que es una pérdida de tiempo. Hubiera sido interesante escuchar propuestas mucho más eficaces sobre qué hacer en este último año y medio que le queda al gobierno en esta Mm. materia, pero la verdad discutimos temas que son irrelevantes y que espero en esta línea que el Congreso pues le diga no a una propuesta que no solamente no tendrá ningún efecto, sino que podría tener un costo al erario público. Ajá, los estados de emergencia, por ejemplo, en la región de la Libertad, en Patás, ha sido un saludo a la bandera y los criminales, ¿no? Vinculados a la minería ilegal siguen haciendo de las suyas, ex ministro Pedraza. Bueno, además, un estado de emergencia que ha contado con presencia de las Fuerzas Armadas, nada Mm, menos, del mm, mm, ejército. A pesar de ello, el crimen organizado asentado en Patás sigue afectando empresas mineras formales, sigue afectando servicios públicos como la energía eléctrica, y eso es penoso. mm, Creo que estos estados de emergencia poco reflexivos lo que hacen es exponer la eficacia, la idoneidad de, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas. mm. Yo espero que la lucha contra la inseguridad en Patás se trabaje como corresponda, con inteligencia, con mucha inteligencia y con acciones concretas Mm. efectuadas por la policía. El Ajá. ejército tiene poco espacio y lo que hace con su presencia es deslegitimar, porque ¿cuánto ha cambiado Patás? En realidad, muy poquito. Muy poco, muy poco. En efecto, ¿qué debería hacer el gobierno para terminar en este punto en materia de seguridad ciudadana de lo que queda? Creo que todavía le queda algunos meses importantes de Mm, gestión en la que podría, por ejemplo, forzar la capacitación de efectivos policiales para que no mm, ingresen solo 5.000 por año, que es el estándar habitual, egresen más policías. Podría ser un ajá. esfuerzo para avanzar con más rapidez proyectos de inversión y nuestra policía pueda tener más vehículos policiales que no los tienen en este momento. Hay que decirlo claramente que el número de vehículos de uso policial se ha reducido sustantivamente en casi un 40%, no solamente porque están mal logrados, sino porque no se compra vehículos en los últimos años. Se ha anunciado la compra de 130 patrulleros, me parece, la verdad, es un número absolutamente diminuto. Creo que todavía en año y medio se pueden consolidar proyectos de inversión para comprar vehículos, para comprar equipamiento, para hacer más comisarías y dotar a la policía de mayores herramientas para la lucha contra la inseguridad. Ujú. Para terminar, estimado ministro Wilfredo Pedraza, usted también es abogado, ¿no? Político, quería consultarle a propósito de seguridad, ¿no? Eh, ¿Qué opina usted que la Fiscalía haya presentado una demanda ante la Corte Suprema para declarar ilegal el partido Antauro, ¿no? El partido de Antauro Humano. A ver, es un tema interesante y creo Ujú, que es la segunda ocasión en la que la Fiscalía articula, o creo mm, la primera, en la que la Fiscalía articula un procedimiento así. mm, El antecedente anterior quizás ha sido solo desde el Jurado Nacional de Elecciones, mm, que no aprobó la inscripción de organismos de fachada de Sendero Luminoso. ujú, Que yo recuerde es la primera vez que el Ministerio Público articula un mecanismo así, que es exactamente el mecanismo que la ley de partidos políticos establece
para la anulación de inscripción de un partido político. Y me parece bien. Creo que si uno revisa los fundamentos, el acta fundacional del partido que se denomina por sus siglas Antauro, uno Ujú, encuentra propósitos que colisionan con la libertad individual, que colisionan con el respeto a los derechos fundamentales, que colisionan con la democracia. Uno puede ser, ujú, como hemos dicho antes, de derecha o de izquierda, y eso es el ámbito de su libre albedrío. ujú. Pero tenemos un marco constitucional, tenemos parámetros fundamentales que los partidos a los cuales no pueden renunciar y De tampoco acuerdo. los pueden vulnerar. Y tengo la impresión, o la certeza diría, que el partido Antauro colisiona con, promueve cambios de estructura que colisionan con el respeto de la forma de gobierno que está legitimada en nuestro país. En esa línea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por el Ministerio Público, porque ese partido, en los términos que se ha planteado, no respetaría la democracia en caso logre una elección, afectaría libertades fundamentales y eso creo que hay que impedirlo. Hay que Exacto. decir Ah, basta a ah, esos mecanismos. Te sí, escucho. sí, continúo, continúo, continúo. Termine, por favor. Para cerrar la idea, hay que Sí. decirle basta con mucha claridad a esos propósitos, a esas acciones de aventureros que no tienen ninguna limitación en afectar la vida de las personas. Mm. Consecuentemente, creo que la acción del Ministerio Público me parece legítimo. Esperemos ahora la respuesta de la Corte Suprema de nuestro país. Debe ser declarado ilegal el partido Antauro. En tanto se sale del marco constitucional, en tanto de sus acciones se deduce que no respetaría derechos fundamentales, ni siquiera la vida, en tanto Ujú, su candidato natural aparentemente señala que de llegar al gobierno fusilaría ujú. a personajes públicos y no importa si tienen compromiso o no con acciones penales, sin duda estamos en un marco de absoluta ilegalidad y debería estar proscrito. Muchísimas gracias, estimado el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, por este contacto con la multiplataforma de sus